Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación para participar en tan importante coloquio a las autoridades del Reino de Marruecos, a las autoridades de la Universidad Mohamed V, con la cual tenemos lazos desde hace tiempo, y a todos aquellos quienes han participado de una manera u otra en la organización de este evento. Y también voy a hacer un agradecimiento al profesor Sierra Porto, que al describir la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos me ha evitado tener que referir al mismo, ya que lo ha hecho brillantemente y de manera muy directa y sencilla, ¿no? Quisiera hablar de cómo muchas de las cuestiones que planteó el profesor Sierra Porto se fueron dando en nuestro país, en la Argentina. Para lo cual primero debo explicar que nuestro país tuvo entre 1930 y 1983 una situación de inestabilidad institucional provocada por 6 golpes militares y largos periodos de proscripción de las mayores fuerzas políticas populares. A la salida de esos procesos militares, de esos procesos autoritarios, generalmente la solución que adoptaron los gobiernos que los continuaron fue apostar al olvido, y el olvido nunca sirvió para nada. En 1983, cuando asume el gobierno después de la última dictadura cívico-militar que tuvo mi país, apostó a un camino que fue el de intentar que las propias Fuerzas Armadas depuraran a quienes habían cometido atrocidades masivas durante la dictadura a través del juzgamiento de su Consejo Supremo, mientras que por otra parte encomendó a una comisión de notables investigar los hechos vinculados con la desaparición de personas en el periodo entre 1976 y 1983. Esa estrategia no dio resultado en cuanto a la intervención de las Fuerzas Armadas, que no investigaron nada ni estaban dispuestas a juzgarse. En cuanto a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que tuvo 9 meses para realizar sus investigaciones, produjo un informe presentado en septiembre de 1984, cuyo resultado fue que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se viera obligada a asumir su competencia en aquello que la justicia militar, si es que se le puede llamar justicia a los tribunales militares, no había sido capaz de realizar, aplicando un procedimiento que hasta entonces no se había aplicado en nuestro país, que era el juicio oral y público ante la Cámara, sin que pudieran participar como particulares damnificados o querellantes las víctimas de aquellos hechos. El resultado de ese primer juicio fue la condena a los integrantes de la primera junta y a 2 integrantes de la segunda, y absolución al tercero de los integrantes de la segunda y a los 3 de la última junta. Se utilizaron categorías del derecho penal común, no se utilizó la categoría de crímenes de lesa humanidad, y esto implicó que las sentencias fueran leves y que tampoco se juzgaran la totalidad de las denuncias que se habían producido ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, sino que se escogieron arbitrariamente 709 casos, de los cuales fueron juzgados solo 280. A ese juicio sirvió otro contra los responsables de la represión en la provincia de Buenos Aires, la llamada Causa 44, que también terminó con la condena de un grupo de ellos. Pero también en esa sentencia se dejó establecido el principio de que las acciones cometidas durante la dictadura podían ser susceptibles de que se extinguieran por la prescripción, o sea, el paso del tiempo. Sin embargo, hubo reacción de las fuerzas militares que produjeron entre abril de 1987 y diciembre de 1990 una serie de alzamientos reclamando el fin de los procesos y el perdón de todos aquellos que ya habían sido condenados. El primer gobierno constitucional dictó 2 normas, impulsó 2 normas: la ley de punto final, que establecía una fecha límite para los procesamientos, y la ley de obediencia debida, que establecía un sistema que excluía de la persecución penal a los cuadros medios e intermedios de las Fuerzas Armadas, confundiendo lo que es el principio de obediencia debida, porque nunca se puede alegar este principio cuando las órdenes son manifiestamente ilegales, como lo son las órdenes de secuestrar, torturar, asesinar, violar, robar y hacer desaparecer a las víctimas. Que esas fueron las conductas
que desplegó la última dictadura militar en mi país. El siguiente gobierno completó el cuadro de impunidad mediante el dictado de una serie de indultos en 1989 y 1990 que excluyeron del cumplimiento de las condenas a quienes habían sido objeto ya de una sentencia. Sin embargo, como lo indicó hace un momento la profesora Gil Lozano, la lucha inclaudicable de los movimientos de derechos humanos no se detuvo, aunque nunca hubo ningún caso en que se pretendiera hacer justicia por mano propia, sino que recurrieron a distintas instancias. Cuando las instancias judiciales argentinas estaban cerradas, acudieron al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, porque existía un antecedente de mucho peso, como fue la visita in loco que realizó la Comisión durante la dictadura en 1979 y que tuvo un efecto de salvación de vidas que estaban comprometidas en ese momento. El Sistema Interamericano aseguró el derecho a la verdad en una causa, la causa Lapacó, de manera que el Estado argentino se vio obligado a abrir una serie de procesos que tenían la misma estructura del juicio oral y público, pero sin sentencia para los responsables. Declaraban las víctimas, se citaba o se mencionaba a quienes eran imputados, pero no había sanción penal porque seguían vigentes las leyes de perdón. Esas leyes fueron derogadas en 1998, pero su derogación no las privaba del efecto que habían tenido hasta ese momento. Las cosas siguieron un curso de reclamos que los organismos y las víctimas llevaron a nivel internacional. Se abrieron causas en Italia, en Francia y Alemania por víctimas de esas nacionalidades. Pero lo más trascendente ocurrió en España, donde un juez asumió el principio de la justicia universal, esto es, que los crímenes de lesa humanidad no afectan solamente a las víctimas directas, sino a toda la humanidad. Y que en virtud de ello, si en el lugar en donde se cometieron no se da una respuesta en justicia, cualquier juez puede asumir su competencia. Ese juez al cual los argentinos debemos eterna gratitud se llama Baltasar Garzón Real. Lamentablemente no ha podido asistir por razones de salud a este coloquio, si no la estaríamos saludando en persona. Eso implicó una serie de cuestiones. El gobierno de ese momento intentó frenar las extradiciones que requería Garzón mediante un decreto que prohibía la extradición de cualquier militar imputado. Pero la situación política produjo una serie de cambios en nuestro país y en el 2003 hubo un nuevo gobierno. Y ese gobierno anunció al asumir el cargo, el presidente Néstor Kirchner, que el eje central de su acción iba a ser la defensa de los derechos humanos. Como consecuencia de eso impulsó en el Parlamento una ley que decretó la nulidad absoluta de las leyes de obediencia debida y punto final, privándolas de cualquier efecto, lo cual era necesario para abrir o reabrir el camino de los juicios. Esa decisión y esa ley, la ley 25.779, promulgada en agosto del 2003, fue acompañada por otra que le otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra. Esto en virtud de que en 1994 habíamos tenido una reforma constitucional que incorporó en su momento con jerarquía constitucional a la mayor parte de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y abrió la puerta para que se incorporaran otros nuevos. Luego también sería incorporada de esa manera la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 declaró la inconstitucionalidad de esas leyes y ratificó lo dispuesto por la ley 25.779 en el caso Simón, y a partir de allí se abrió todo un proceso de juicios, en los cuales la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano en general fue un punto central, porque a las preguntas que se hacían, nosotros también en nuestro país tuvimos preguntas. Quienes eran imputados de los delitos plantearon en un primer momento que las acciones estaban prescritas. Se les contestó que conforme a esa jurisprudencia y a la jurisprudencia internacional en general, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no son susceptibles de ningún tipo de perdón estatal, sea por vía del indulto o de la conmutación de penas. Se planteó entonces que se trataba de hechos que habían ocurrido hace demasiado tiempo y que qué sentido tenía dictar sentencias, a lo cual la respuesta fue que siempre es preferible una justicia tardía que una injusticia eterna. A partir de eso se reabrió el proceso de juicios
y se dio un hecho que marcó una diferencia notable, que fue que por primera vez el Poder Ejecutivo del país, a través de su Secretaría de Derechos Humanos, asumió el rol de querellante en los juicios, porque se había producido una reforma procesal y a partir de allí las víctimas podían actuar como querellantes, las víctimas o sus familiares, y también lo podían hacer los organismos de derechos humanos reconocidos como tales. El Poder Ejecutivo se sumó a esa situación y se presentó en los juicios, que desde entonces continúan hasta la fecha con una situación que en el informe último de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad indica que hay 1058 condenados por crímenes de lesa humanidad en nuestro país, acontecidos entre 1976 y 1983, e incluso algunos casos anteriores como el de la masacre de Trelew de agosto de 1972. Otros 165 fueron absueltos porque se respetó en todo caso la garantía del debido proceso, que era otra de las cuestiones que se habían planteado. Los organismos en algún momento reclamaron la constitución de tribunales especiales. ¿Por qué tribunales especiales? Porque decían que había sido todo el Estado el que había cometido los actos de terrorismo que ocasionaron las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y que entonces no era confiable ninguna institución del Estado. Sin embargo, la respuesta del Estado democrático fue que para consolidar las instituciones y reconciliarlas con la sociedad y con el pueblo en general, era necesario que fueran ellas mismas las que actuaran conforme a la legislación vigente en el momento de la comisión de los hechos, porque ese era otro reclamo, que se aplicaran, por ejemplo, las normas del Estatuto de Roma de 1998, lo cual hubiera violado el principio de legalidad. Entonces se aplicaron las normas que estaban vigentes en el momento de comisión de los hechos, salvo que los juicios fueron calificados como crímenes de lesa humanidad. La otra inquietud que surgió del campo de los organismos de derechos humanos fue si se podía juzgar por genocidio. Y esto tenía una razón de ser. Durante la época de la dictadura, quienes se exiliaron y hicieron la denuncia internacional de los crímenes que ella cometía habían producido ya en enero de 1977 en España, producto de dos abogados, Gustavo Roca y Eduardo Luis Duhalde, un informe que se llamaba Argentina, Proceso al Genocidio. La CADU, la Comisión Argentina de Derechos Humanos, que integraban esos dos juristas, produjo numerosos informes y se presentó ante numerosas instancias internacionales. Y esos informes volvieron a la luz cuando se reabrió el proceso de los juicios y se pudo dar una respuesta en justicia. De manera tal que se decidió que actuaran los tribunales que correspondían, lo que sería el juez natural de la causa, con todas las garantías del debido proceso, y eso llevó a la existencia de una serie de absueltos porque no hubo prueba en su contra. Todavía continúan, como dije, los juicios. Hay 542 personas que están procesadas esperando juicio. Hay otras 152 a las que se decretó falta de mérito, y hay 573 imputados sobre los cuales todavía no se asumió ninguna decisión en definitiva. Me han pedido que sea breve porque los compañeros que están haciendo el trabajo de traducción se tienen que retirar. De manera que solo voy a indicar una cuestión que se ha producido ahora, cuando está en otra situación el país, cuando en América Latina se producen otras situaciones. Nosotros somos conscientes que el modelo que elegimos nosotros de juzgamiento de todos los responsables no es el mismo que eligen otros países. No pretendemos ser ejemplo ni que todos tomen ese mismo camino, pero sí entendemos que hay ciertas situaciones que son claras. Tenemos muy en claro que sobre la impunidad no se construye democracia, que hay que dar una respuesta a quienes cometieron crímenes, y que en estos momentos hay otra situación. Así como señalaba la profesora Gil Lozano, en las décadas del 60 y del 70 la coordinación de la represión en América Latina causó miles de víctimas por la acción coordinada de los ejércitos. En la actualidad se produce otro fenómeno, al cual algunos denominan lawfare, que es la utilización de ciertos jueces, de ciertos principios, de medios de comunicación hegemónicos y de agentes de inteligencia para la persecución penal de los disidentes, lo cual ha llevado a que en todo el continente haya una serie de víctimas: los expresidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva,
el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, y la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, han sido sometidos a innumerables procesos debido a eso. Y esa es una situación que también implica la vulneración de derechos fundamentales y sobre la cual tenemos que tener una mirada muy atenta, porque la utilización de los mecanismos de la justicia penal para la persecución de los disidentes es la continuación de esa política represiva que en el pasado recurrió a los golpes de Estado y a los tanques, esta vez mediante jueces, periodistas y agentes de inteligencia. Muchas gracias. Perdón. Estamos en un país árabe y los árabes tienen una costumbre muy buena, una cultura muy buena, y me permitiría, en nombre de lo que todos los defensores de derechos humanos siempre queremos, saludar como ellos. Que la paz sea con todos ustedes.